Muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana de este día viernes. Estamos justamente en el sexto día de la semana. Donde quiera que te encuentres en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, un saludo muy cordial. Suscríbete al canal si eres por primera vez. Recuerda, este es el año bíblico en puntos comentados. Bienvenido al canal y que todos juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios, la Santa Biblia, únicamente la Biblia, la regla de oro para cada hijo y criatura de este planeta Tierra. Donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios sea contigo en este día. Hoy se le conoce como día de preparación. Estamos justamente día viernes 13 de diciembre. Nos quedan 18 días de este año 2024. Así es que suscríbete al canal y todos juntos démosle la honra y la gloria a nuestro Dios en estos días de este año bíblico que nos quedan de este año 2024. Un anuncio importante para todos los locales. Hay buenas noticias, sí. Banco de comida, despensa para todas las familias del sur de Virginia. A esta localidad, esto es decir, en Axton, Virginia. Te esperamos a las 11:30 en adelante. Esto es decir, el domingo 15 de diciembre de este año 2024. Comparte este enlace y que todos juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Te veremos allí el domingo, es decir, este domingo 15 de diciembre. Serás bienvenido tú y toda tu familia. Hay cosas buenas, ropa. ¿Qué cantidad de ropa viene para todas las familias? Hay cosas tan importantes, cosas básicas para todas las familias. Así es que te esperamos y que sobre todas las cosas la bendición de Dios sea contigo ese día. Así es que cerramos este paréntesis y ahora sí, vamos a introducirnos en el estudio de este día correspondiente al año bíblico. Es muy importante decir lo que voy a decir a la introducción, y es que la primera carta del apóstol Pedro vamos a dar inicio hoy, este día viernes. Ahora, uno de los apóstoles más distinguidos de los 12 que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra era, diría yo, el que hablaba en vez de todos. Mira el paréntesis, orientación que voy abriendo ahorita antes del estudio para que tengamos un entendimiento más claro. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro era ese pescador, ¿sí?, que Jesús llamó. Y llamó a su hermano Andrés también. Ahora, cuando Jesús los llama, en este caso a Pedro, era un pescador. Jesús los llama porque a todos los que Jesús llamó no estaban sentados, acostados, sin hacer nada. No, todos estaban haciendo una ocupación. Así es que este llamado es para ti porque tú te estás ocupando y tú dirías, bueno, no tengo un empleo, pero si eres una ama de casa cuidando a los hijos allí, a tus niños, a tus hijos, bueno, estás trabajando en casa. Porque alguien decía, sabes que el trabajo en casa es bien pesado. En veces posiblemente no estás empleada de allá, de otro lado, con otras personas, pero un trabajo grande dentro del hogar. Y Dios lo premia. Tu esposo que lo reconoce lo premia. Así es que vamos a estudiar esto hoy. También estudiaremos cuál es la modestia o cómo debe de vestirse la esposa, la dama aquí en la tierra. Vamos a ver todos estos aspectos. También vamos a ver por qué nosotros tenemos que vivir una vida santa. Vamos a ver qué requiere. Bueno, el estudio del año bíblico es tan importante. Agradezco a Dios por toda la orientación que recibimos de la palabra de Dios. San Juan 5:39, ¿recuerdas cuando pasamos por ese momento de estudio? Y la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo mi Salvador Jesús. Y también hay un punto importante que vamos a estudiar ahora, es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Vamos también a estudiar un punto importante. ¿Cómo deben los ministros de apacentar la grey de Dios? Es decir, ¿cómo deben de comportarse dentro de la iglesia los ministros, ya sean ancianos, sugieres, ministros, pastores laicos? Todo el que está en una cabeza de un departamental, oficiando la palabra de Dios. Recuerda que la obra, la viña del Señor no es nuestra.
somos únicamente representativos involucrados en la obra. Privilegios de cada hijo de Dios, ser involucrados de proclamar el evangelio de salvación. Y para ti, familia, amigo, hermana, amiga que estás allí iniciando, si es por primera vez, quédate en el estudio de hoy porque estará hermosísimo cuánto Dios nos da a conocer por medio de su palabra. Hoy vamos a aclamar a Dios, a pedir su dirección para que el estudio de hoy sea bendecido como los otros anteriores. Que el Espíritu Santo pueda llevar su palabra hasta donde tú te encuentras. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias y agradecidos estamos porque estamos a punto de terminar el último día de labores. Según lo declara tu palabra en Lucas capítulo 23, versos 50 al 56. Hoy se le conoce día viernes como el día de preparación. Sí, estamos a punto de terminar los 6 días de trabajo. Y cuando el sol se oculte, comienza el 7º día. Pero ahora te damos gracias porque de mañana de tarde, desde iniciando el primer día de la semana, como lo declara San Lucas capítulo 24, verso 1, el día domingo como primer día de la semana, nos diste la victoria. Cada mañana nos has dado una misericordia nueva para cada uno de nosotros. Y hoy, cerrando la semana, podemos levantar los brazos y decirte a ti, gracias querido Padre, porque nos has dado la victoria. Nos has hecho pasar por diferentes situaciones de aprendizaje, posiblemente algún momento no tan agradable, algunos momentos de alegrías, algunos momentos de escasez, algunos momentos de separación, algunos momentos de lágrimas, algunos momentos de despedidas. Pero te agradecemos por todas las cosas que suceden en nuestra vida. Tú más que nadie, como creador de nosotros, las conoces. Y hoy para ti sea la honra y la gloria. Pedimos al Espíritu Santo para que esté con nosotros y a cada amigo, amiga, familia que está allí. Ya no importando dónde llegue, dónde está o dónde se va a encontrar en este día, pedimos para que el Espíritu Santo pueda llevar tu palabra a tu hijo, a tu hija. Y que donde quiera que llegue la señal, el Espíritu Santo pueda hacer la obra para gloria de tu nombre. Quédate con nosotros y guíanos en el estudio de hoy, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí en el capítulo 1 de primera de la carta del apóstol San Pedro. Interesante. Ahora, cuando estamos estudiando el apóstol San Pedro, estamos viendo algunos, diría yo, connotaciones. ¿Quién de nosotros no ha escuchado del apóstol San Pedro? Bueno, el apóstol San Pedro tuvo grandes privilegios que los hemos visto en diferentes, lo vimos en Hechos, pero ahora él está escribiendo. Interesante. En los 4 evangelios se describe este personaje del apóstol Pedro cuando Jesús lo llama. Interesante, lo llama allí. Era diestro, conocía las aguas del mar porque su trabajo era pescar peces en el mar. Así es que él no se le dificultaba. Conocía los tiempos cuando el viento, la tempestad llegaba al mar. Era conocido para él. Era un hombre que tenía los nervios en su lugar. No se atemorizaba tanto cuando miraba el agua o cuando miraba las olas grandes. No. Él sabía dónde podía haber peligro y dónde no. Sin embargo, en un momento, tú recordarás esta historia. Te voy a dar un paréntesis para que entendamos quién es Pedro y a qué punto llega él de escribir esta carta. Ahora, hubieron momentos bastante frágiles, momentos que el apóstol San Pedro le faltó valor cuando negó a Jesús. Sí, le faltó valor. Pero ahora, con todo el valor del Espíritu Santo, él escribe esta carta. Interesante. Por eso yo digo que hay bendición de nosotros cuando vamos a la palabra de Dios. Nunca quedarás como tú llegaste. Si vas con un corazón deseando de encontrar la voluntad de Dios, vas a ser empoderado del Espíritu Santo. Sí, hay una alegría tan grande cuando vamos de mañana, antes de salir de nuestro hogar,
a encomendar nuestra vida en las manos de Dios. Sí, y mientras vas para el trabajo, hoy de mañana, o estás en el descanso, bueno, o vienes para tu casa ya de tarde, llegas la noche, el sol se ha ocultado, bueno, siéntate en la sala con tu familia. Pon el audio de este año bíblico para toda tu familia y el Espíritu Santo estará en tu familia, en tu casa, en tu hogar, porque es palabra de Dios. Capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo. Qué interesante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios, el Padre, santificado por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Voy a comentar un poco al respecto. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, en textos difíciles, esperando que el Espíritu Santo llegue a ti con tanta, diré yo, calidez de palabra de Dios y puedas caminar con confianza el camino de la santificación. Tiene un paralelo la carta de Santiago que estudiamos en el audio anterior con la carta del apóstol Pedro. Interesante. El apóstol Pedro dice lo siguiente. En su introducción da a conocer, mira qué interesante, da a conocer su identidad, con quién se relaciona, quién es él y a quién le pertenece. Qué maravilloso es esto. Una identidad clara. ¿A quién le perteneces? Por ejemplo, si alguien te preguntara a ti, dame evidencias, ¿cuál es tu identidad? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Podemos dar identidad de nuestro nacimiento, dónde nacimos, nacionalidad, en qué trabajamos y posiblemente de último dejamos, bueno, y también voy a la iglesia, ¿sí? Y en veces, como no se te pregunta, bueno, no lo declaras. Pero el apóstol Pedro, mira la introducción que hace. Pedro, apóstol ¿de quién? Pedro, apóstol de Jesucristo. A los extranjeros esparcidos en Ponto, y comienza a darlas todas las ciudades. Elegidos según el designio de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Sabes que este texto de la introducción también tiene un paralelo con la de Santiago que vimos anterior, y es que da a conocer la Trinidad completa. Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Jesús, nuestro Salvador. Interesante. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Diferentes la una a la otra en tres personas con los mismos propósitos, designios, pensamientos, poder, calidez en todo amor y salvándonos a nosotros. ¿Qué paralelo tiene interesante? Ahora, segundo, dice una esperanza viva. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Óyeme, este texto es encantador por una razón tan grande y profunda. Bendito sea el Dios y Padre. Interesante. Ahora, hay un punto de ahí que quiero yo enfatizar, es lo siguiente. Tú y yo tenemos una viva esperanza porque Jesús resucitó. Interesante el texto. Dice allí de Jesucristo de entre los muertos, que la resurrección, mediante la resurrección de entre los muertos. Recordemos que Jesús murió únicamente por salvarme a mí, ¿sí? Y cuando ya tenía la victoria, resucitó para darnos, diría yo, el último, diría yo, sello de oro para nosotros. Sí, todo está destruido totalmente. Solamente requiere que nosotros nos pongamos de parte del sacrificio, ¿sí? Y poder permitir que la justicia de Cristo nos cubra.
Pero de la muerte que nosotros teníamos que padecer, eterna, podemos huir de ella. Interesante. Gran victoria para nosotros. El apóstol Pedro lo presenta de esa forma. Ahora, mira, hay interesante la esperanza de los profetas. Versículo 10 del capítulo 1. De esa salvación investigaron. Mira qué interesante. E adquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando predicaban o predecían las aflicciones que habían de venir. Voy a decir algo importante. Los hijos de Dios van a pasar por aflicciones, sí. Interesante acá, ¿por qué? Versículo 12, mira, a ellos que no ministraban en beneficios propios, sino en nuestro favor. Les fue revelado este mensaje que ahora os anuncian los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Mensaje que aún los ángeles ansían contemplar. Mira, hay un privilegio grande. Ahora, ¿cómo ser parte de la predicación del Evangelio? Y el texto que acabamos de estudiar dice que los ángeles ansían, sí, desean, están ansiosos por proclamar el Evangelio de salvación, pero no se les ha dedicado a ellos a hacerlo. ¿A quién se les ha dado el privilegio? A ti y a mí, al ser humano. Y sabes que posiblemente para proclamar el Evangelio, que es la última señal que el pueblo registrado en la palabra de Dios espera para que Jesús aparezca por nosotros, es la predicación del Evangelio. Y cuán precioso no sería que los ángeles vinieran a predicar. ¿Te imaginas tú que un ángel venga a tu iglesia donde tú asistes y escuches una predicación de un ángel? Oye, maravillado. Pero el asunto es que la predicación del Evangelio no se encomendó a los ángeles. Se le encomendó a nosotros, los humanos. Y es un privilegio. Por eso, querido hermano amigo que estás allí, motívate en el Señor. Descubre las verdades grandes para tu vida antes que este año se vaya. Y tú dirás, bueno, se fue el año, mi vida casi no hubo cambios espirituales. Posiblemente hubieron cambios diferentes, sí. Y uno de los cambios que se dan, o aunque tú no quieras, es que nuestros años en nuestra vida física van avanzando. Interesante. Van avanzando. Quieras o no, la vejez está llegando al cuerpo físico. Pero ¿cuánto entendimiento de parte de Dios has adquirido? Bueno, esta es una oportunidad grande. Y sabes que las personas que predican, hay un texto que yo te lo quiero dar de referencia, ya lo pasamos en el audio, está en el libro de San Mateo, capítulo 20, ¿sí? Y es importante porque cuando estás estudiando ese texto y el capítulo 28, interesante, da a conocer en los últimos textos lo siguiente, y es que cuando tú estás predicando el Evangelio, Jesús va a estar contigo. ¿Quieres ser parte de esa bendición? Comparte este enlace y de esta forma el Espíritu Santo va a estar apoderando tu vida. Va a estar dándote un incentivo grande, las victorias más grandes que puedas realizar y puedas vivir va a ser en tu vida. No las vas a escuchar por otra persona, no, en ti van a suceder. Pero cuando tú empeñes en apartar el oído o escudriñar la palabra de Dios. Versículo, una vida santa, versículo 13. Por eso ceñid vuestra mente, sed sobrios y fijad vuestra esperanza por completo en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que tenías cuando vivías en nuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta.
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto lo vimos en el libro de Levíticos, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de Levíticos. Esto lo vimos cuando pasamos allí. Dios le dijo al pueblo, sean santos porque yo soy santo. O sea, la motivación más grande es que, por ejemplo, te voy a decir algo. Alguien preguntaba, el por qué tenemos que adorar a Dios, por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué tenemos que dejar cuántas cosas. Bueno, el llamado, ninguna persona te lo hace para que puedas tú seguir a una persona. No, el texto dice, sed santos porque yo soy santo. Un escrito está, versículo 16, pues escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Bueno, renunciando a toda la vida de deleite, de pecaminosidad que hay, dejando todo lo que es pecado y apartarse, eso se llama santidad. A un uso sagrado para Dios, dejando lo secular, dejando todo lo del mundo y dedicándose a las cosas que agradan a Dios. Esto es un desafío grande, sí, pero no imposible para hacerlo. Versículo 22, la palabra que permanece. Lo vas a ver en el versículo 22, pero el versículo 24 dice, porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué maravilloso es esto! Capítulo 2. Jesús la piedra viva. Mira qué interesante. ¿Cómo se presenta Jesús la piedra viva? Posiblemente nadie ha visto una piedra viva. ¿Conocemos piedras? Nosotros sí. Pero aquí se trata de una piedra no común, refiriéndose a mi Salvador Jesús. Desechad pues toda malicia. Mira el versículo 1 del capítulo 2. Desechad pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Este consejo, siempre que llego allí, me imagino, porque si tú eres padre o madre, conoces el efecto que hace la leche materna en los primeros días de un bebé. Sí, cuando se alimenta de la mamá, de la leche de ello materna, no de esa fórmula, no, de la materna. Ócheme, son niños con un color fino, saludables, sí, les ayuda a crecer. Y el texto dice del apóstol San Pedro a nosotros, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué hace un bebé cuando está recién nacido? Llora, sí, llora y llora hasta que se le pone el pecho y pueda contemplarse allí. O sea, desea tanto que él hace lo que está a su alcance para que sea atendido a la necesidad que él siente. Y el apóstol dice, yo quiero, dice el apóstol, que ustedes sean como niños que lloren y lloren hasta que sean saciados como la leche espiritual. Mira qué interesante. Alguien de nosotros, posiblemente, mira lo que está pasando hoy en día. Nos levantamos, salimos a nuestros quehaceres, trabajos, nuestras recreaciones, juegos, lo que sea. Vamos a comer, salimos, hacemos todo. Nos vamos después a nuestra cama a descansar y olvidamos totalmente la presencia de Dios. De apartar por lo menos 10, 15, media hora de estudio. Ahora, y tú dirías, bueno, no tengo tiempo. Bueno, al menos cuando tú vas para un lugar, porque te voy a dar una referencia bien importante, porque por eso fue que nació el año bíblico en audio, para que tú pongas atención con tu oído. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que estudian la palabra de esta profecía. Bienaventurados los que la oyen,
las palabras de esta profecía. Sí, porque Dios es tan abarcante en su amor que si no la estudias, bueno, al menos la oyes. Pero bienaventurado, dice el mismo texto, los que la estudian, los que la oyen y lo llevan a la práctica. Porque el tiempo está como cerca. Y alabado y glorificado sea mi Dios, porque el tiempo está cerca. Los ángeles quisieran proclamar lo que tú estás escuchando. Los ángeles pudieran hacer lo que yo estoy estudiando, pero no se le ha dado el privilegio a ellos. El privilegio es para ti y para mí. Qué bendición tan grande esto. Ahora, el versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido. Mira qué interesante. Vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores y al ver vuestras obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Qué interesante. Mira, el consejo es mantener buena conducta, para que aquel que no... Mira, cuando tú tienes una buena conducta relacionada con Dios, van a haber personas que no van a ir a la iglesia, no van a escuchar una predicación de un ministro, pero mirarán, la única oportunidad será ver tu conducta, y por ella, por la conducta y por las obras que tú haces, van a glorificar a Dios. Mira, esto es más especial de lo que yo te digo, el texto lo declara. Voy a leer de nuevo. Y al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, que en tu persona, en mi persona, verán buenas obras. Pero esto se dará cuando tú y yo estamos conectados con nuestro Dios. Y es por eso tan importante la dependencia de Dios cada día. No somos merecedores. Y esa conexión no es porque tú la vas a... Bueno, todo lo recibimos por gracia de parte de Dios. Pero la decisión para recibir eso es que nosotros le demos el espacio al Espíritu Santo. De decirle a Él cada inicio de mañana, cuando tú te levantas, decirle a Dios, gracias porque me he levantado. Yo sé que si me he levantado de un descanso, como hoy, hay un propósito que cumplir. ¿Cuál es el propósito? No lo sé. Lo único que sé es que quiero ser guiado por ti. Dame palabra de consuelo si hay que hacerlo. Dame palabra de autoridad si hay que hacerlo. Dame el momento de callar si hay que hacerlo. Dame el momento de poder testificar si hay que hacerlo. Poniéndose a la orden de Dios. Y tú dirías, bueno, es que allá afuera. No. Aún en veces no se da ni allá afuera. Se da en tu propia casa. Con tu esposa, con tus hijos, con tu cónyuge. Ahí se da. Y estamos ya por finalizar esto. Mira qué interesante. Versículo 21. Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció de vosotros, dejando ejemplo para que hagáis o sigáis sus pisadas. Es decir, el camino de la santificación va a haber momentos de dificultades, sí. Van a haber momentos de sufrimiento, sí. Nadie, ningún hijo de Dios registrado en la palabra de Dios, se cuenta la historia bíblica que no sufrió, sí. Pero hay una diferencia, aquel que sufre con Dios al que sufre sin tener consuelo y esperanza. Por eso yo glorifico a Dios, porque la vida del cristiano, la vida de la obediencia a Dios, aunque hayan retos grandes, aflicciones, lágrimas, hay un consuelo grande que solamente lo podemos experimentar aquel que está conectado con Dios. Porque he visto con mis propios ojos personas sufriendo sin ninguna esperanza alguna. Pero como también he visto personas que aunque hayan lágrimas, tienen una esperanza que los consuela. Y esto es la paz que da Dios a sus corazones. Por medio de la palabra de Dios, con un escrito está.
capítulo 3, deberes conyugales, atavios interiores. Qué hermoso es esto. Toma lista, querida dama, querido esposo que estás allí en tu hogar, con tu familia. Este consejo viene único para ti. Comparte este enlace con todos los hogares, matrimonios. Tienes hijos, tienes que aconsejar a tus hijos antes que tomen una decisión. En nuestra vida hay decisiones que no tenemos que errar. Al menos hay dos grandes. Sí, no nos podemos equivocar. Mira, por ejemplo, de seguir a Dios no es una opción que tenemos, es una necesidad. O es que tal vez puedo seguir a Dios. No, es una necesidad como creación de Dios. Segundo, como creación de Dios, toda dama, jovencita, llegará un momento que tenga que formar su hogar. De igual forma, el joven caballero tendrá que formar su hogar. Y no puede darse el lujo de poder equivocarse en esta decisión. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice: vosotras esposas. Vamos a iniciar hablándole a toda dama que es esposa o que lo fue. Bueno, hazte un diagnóstico, cómo fue tu comportamiento. Y ahora, si estás con tu esposo, bueno, todavía hay oportunidad para ti. Es especial esto. Y aguántate, caballero, porque también hay para ti. Así es que enseguida vuelvo contigo. Mira el versículo 1. Vosotras esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Óyeme, yo alabo el nombre de Dios por esto, a la verdad. Porque la predicación del evangelio, óyeme bien, la predicación del evangelio lo hacen también los matrimonios. Lo hacen las damas. Porque voy a comentar al respecto, porque el texto dice, óyeme bien lo que dice el texto: para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de estas esposas. Sí, porque algunas personas no creerán nada escuchar de la palabra de Dios. Y van a decir, bueno, la palabra de Dios sí sabemos que allí, pero nosotros queremos ver realidad completa, hecha, veríficas allí, ejemplos. Y podrán ver una dama, una mujer, esposa, óyeme, con tantas virtudes, obediente a Dios y a su esposo. ¿Y qué dama no va a querer decir, óyeme, ¿cómo tú le haces para que tu matrimonio esté bien? Bueno, entonces van a ser que ganados para gloria de Dios. No tienes que perder el enfoque de dónde viene. Tú como esposa tienes que exaltar a Dios en el momento que es oportuno. No darle la gloria, es que el esposo me trata bien. Sí, no me hace falta nada, es cariñoso conmigo. No. Si es todo esto lo que he mencionado, bueno, es porque Dios está. Y darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que une el matrimonio en todos los aspectos. Versículo 2. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros adornos no sean externos, con peinados ostentosos, atavios de oro o vestidos lujosos, sino interior, del corazón, incorruptible, belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. Así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus esposos. Qué interesante. Voy a hacer un comentario. Todas las esposas de los hombres escritos en la palabra de Dios. Ya comenté al respecto en un audio que alguien decía detrás de un gran hombre, de un gran ministro de Dios, hay una gran mujer. Y yo siempre lo he dicho de otra forma diferente. Sí, al frente de un gran hombre ministro de Dios, a la par está una gran dama, una gran mujer de Dios también. No la dejes atrás, no, ponla a tu lado. Porque cuando Dios le dio a Adán la creación que era Eva, no se la puso atrás.
No, se la puso a la par. Sí, la historia bíblica registra que Eva le llegaba a los hombros a Adán. Era un poquito más alto Adán, simétricos ambos. No se la puso atrás, se la puso a un lado. Así es que para ti, que eres en el matrimonio un gran hombre, sí, tan inteligente, una dama a la par, con tanta belleza y virtudes allí. Interesante es esto. Pero, ¿algún ejemplo que tú quieras en la Biblia de alguna mujer? Bueno, no te lo quiero dar así solamente de memoria, quiero estudiarlo contigo. Versículo 6. Así Sara obedecía, mira el versículo 6. Así Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Vosotros sois hijas si obráis el bien y no teméis nada. ¿Sabes que la palabra Señor, si tú lo ves, está con una S pequeña? Porque cuando va con una S grande significa Señor mi Salvador Jesús. Pero cuando se trata de la S pequeña, se trata de una persona humana, así como tú y yo. Y sabes que Sara le llamaba mi señor Abraham. Tanto respeto. Óyeme, respeto. Y ahora, tal vez estoy diciendo esto porque las culturas y nacionalidades cambian al respecto en algún sentido. Pero la palabra Señor no te hace grande a ti o anciano. No te hace. Por ejemplo, en mi caso, yo casi a todas las personas les llamo Señor por respeto. Sí, por respeto. Es un respeto que se hace. Y alguien puede ser que lo traduzca a que cuando a alguien se le dice Señor es porque lo ve anciano, grande de días. No. Pero diferente la cultura puede ser. Pero el asunto es que la palabra de Señor es respeto. En este caso, Sara lo hacía a su esposo Abraham. Lo llamaba Señor. Interesante. Verso 8. Finalmente, nobles y virtudes cristianas en el capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, afables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Óyeme, y tiene un punto allí. Ay, este texto yo lo quiero dejar solamente así para mí, pero lo comparto contigo. Mira, apártense de todo mal, versículo 11. Hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Es decir, cuando tú te apartas del mal y vas en oración, allí en tu cuarto, en el lugar que tú tienes de orar, de ir de rodillas a Dios, oye, los oídos de Dios están atentos a tus oraciones. Y tiene un punto y después sigue de nuevo. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Yo deseo en este día, viernes, que tú no estés haciendo el mal. Y el capítulo 4, buena voluntad de Dios. El fin se acerca, versículo 7 del capítulo 4. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos, sobrios, velad en oración. Sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Qué interesante. Oye, este texto me da mucha conmovisión a mí, porque lo que estamos viendo es que dice que el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro, refiriéndose a esto, sí, se está acercando. Bueno, no estamos, cada audio ha ido viendo con respecto a lo escrito está. Hoy no vamos a ver señales, pero el texto dice, el fin de todas las cosas se acerca. No hay nada más que esperar. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios,
Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Es una pregunta. Óyeme. Mira, para ti, amigo, que estás iniciando, familia, amiga que estás con nosotros, si es por primera vez, escucha esto. Y no estamos hablando de un 25% de espiritualidad. Da todo a Dios. Sí, da todo a Dios, sin reserva alguna. Y dice aquí que el juicio, sí, es necesario, sí, porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Te imaginas? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Versículo 19. Por eso, los que padecen según la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador. Palabra de Dios, el capítulo 5. Apacentada la grey de Dios para todos los ministros, ancianos, pastores, laicos, departamentales. Óyeme, aquí hay palabra de Dios, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo y también participantes de la gloria de Dios que es revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidadla, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo presto. Verso 3. No dominando a la heredad del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Gloria sea para nuestro Dios. La verdad que hay momentos que los que están al frente de las iglesias no ven recompensa alguna. Pero el texto dice, cuidadla. Sí, no a la fuerza, no con dominio. No, sean dechados, involúcrense en ella, amen la feligresía, el cuerpo de Cristo. Y cuando venga el pastor de los pastores, el príncipe, refiriéndose a mi Salvador Jesús, entonces dice, ustedes van a ser recompensados con una corona inmarcesible de gloria. Glorifico el nombre de Dios porque todo está a la altura de Dios. Y el texto termina con el capítulo 5 de 1 San Pedro. Y el capítulo 5, verso 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante. Versículo 9. Resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortaleza y establezca. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a mi Dios por su palabra. Consejos básicos y tan emocionantes que nos ha revelado su palabra. Te voy a decir una de las que llama la atención bastante en los textos al final. ¿Cuál es tu ansiedad hoy? ¿La quieres poner en las manos de Dios? Versículo 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Qué es ansiedad? Preocupación. No tenemos lo suficiente. Nos hace falta algo en la familia. Y hay cosas que están fuera del control de nosotros. La vida, la conducta de nuestros hijos allá afuera, no puedes tú andar sobre ellos las 24 horas, ni viendo qué ven en su teléfono. Ansiedad de los padres, del matrimonio, la pareja trabaja en diferentes lugares geográficos.
la confianza, ansiedad en todos los aspectos. El texto es clave y dice, echad toda vuestra ansiedad porque Él cuida de vosotros. ¿Puedes creer en esto? Yo quiero orar con todos aquellos que posiblemente su ansiedad es grande y hasta el sueño, hasta el deseo de comer los alimentos se ha ido, porque la ansiedad llegó, tocó la preocupación y no se ha salido, está dentro de ti. Pero Dios es poderoso y el texto dice, echadla sobre Él, porque Él cuidará de vosotros. Si tan solo puedes creer, acompáñame en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, querido Padre, porque tú nos conoces, somos tu creación. Te doy gracias por tu palabra. Apártanos de todos los peligros. Tu palabra ha revelado que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Permite que todos aquellos que vayamos de mañana, de tarde a tu palabra, en oración y búsqueda de cómo reverenciar y hacer tu voluntad, que tú nos puedas guardar. Podamos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Ahora tú conoces las preocupaciones, aflicciones que cada familia, cada matrimonio está velando y llevando allí. Hay momentos que las dificultades llegan por la salud de los hijos. Hay momentos que el matrimonio siente que no puede. Se le salió del control a la esposa, al esposo, y no puede controlar porque es imposible. Hay ansiedad en todos los aspectos. Hay necesidades grandes dentro del hogar del matrimonio. Y los padres ven con preocupación a los hijos. ¿Qué será cuando estén grandes? ¿Dónde van a estar? ¿Qué serán sus hábitos? Bueno, toda ansiedad en este momento las ponemos en tus manos. Por favor, toma nuestras vidas. Y cada hermano suscrito al canal, dale tu bendición, que sea alcanzado por el Espíritu Santo y pueda confiar en ti y pueda depositar toda su ansiedad en ti. Concédenos tu gracia y danos tu perdón y que estemos seguros de que estamos contigo y que tú estás con nosotros. Te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día de preparación. Dios te bendiga. Bendiciones.